en nuestra historia el personaje nefasto que todos conocemos y que aún vive a unos kilómetros de aquí, que es Fidel Castro. El presidente Castro, el comandante Castro, Fidel, para sus amigos, es la influencia más grande de la historia del siglo XX de América. Cuando se mira en perspectiva, va a ser lamentablemente, porque es una influencia negativa, recordado como el hombre más importante del siglo XX en América. Fue el que sembró la idea de la revolución, pero no se quedó en sembrarla en su patria y que ella corriera la suerte que podía correr, sino que con una vocación muy hispánica, misionera, empezó a encender en la gente joven un fuego que no era bueno y que no resultó en nada bueno, que era la liberación nacional. Ahora bien, yo no puedo juzgar los episodios o la realidad de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela, porque no los conozco en el sentido de conocerlo por vivencia. Conozco las grandes líneas, más o menos, de todas las historias de esos países. Entonces no cometeré la mala educación de juzgar si era necesaria o no una revolución castrista, si las condiciones sociales hacían insostenible una situación de otros países. Lo que sí yo digo es que en el Uruguay de 1963, los que se levantan contra la legalidad y secuestran, roban y matan, lo hacen en un país donde había Partido Comunista, Partido Trotskista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano llamado Unión Cívica, Partido Nacional y Partido Colorado, donde había periódicos de todos los matices ideológicos, donde cualquiera en cualquier esquina podía hablar contra el gobierno, y vaya si lo hacíamos. En medio de esa gigantesca e inimitable libertad, empieza a venderse la idea de que tenemos que parecernos a Latinoamérica para peor. Y se dice una frase maldita por parte de un intelectual muy conocido: lo peor es lo mejor. Vayamos a destruir para construir el hombre nuevo, vayamos a destruir la clase media, el sistema de partidos, y se comienza una campaña en la cual de a poco y a partir de la enorme responsabilidad de que son los intelectuales los que empiezan a decir el país no es viable, primera de las blasfemias que oímos, acá tenemos que ir a la patria grande que nadie sabe mucho lo que es, pero nosotros ya habíamos cerrado ese periodo en la época de Artigas, empezamos a ser inviables, empezamos a decir somos un invento de Inglaterra, empezamos a desacralizar lo desagrado que tiene el patriotismo. La palabra patriotismo pasa a ser una palabra hasta de poco, de mal gusto, que cuesta que salga de la boca. Y todo en pro del hombre nuevo que va a construir la revolución marxista. Frente a eso la sociedad se defiende. Una sociedad no acostumbrada a la violencia. Una sociedad en la cual se podría ir al fútbol con la novia, con la hermana, con la madre, y lo más que habría un grito, pero ni malas palabras. Un país donde uno podía vivir con la puerta abierta, donde ir a la universidad y ser de un partido tradicional era simplemente tener una opción de vida distinta. Y empieza entonces el jacobinismo de la izquierda a operar. La sociedad se defiende primero por la policía, que es desbordada, la guerrilla urbana es muy complicada de perseguir, la guerrilla rural es otra cosa. El dicho de Mao de que el guerrillero debe ir como el pez en el agua, en un ómnibus lleno de gente, uno nunca sabe si el que está sentado al lado es integrante de una organización clandestina, pero empieza a poner a prueba a la policía, luego se hace intervenir el ejército. Yo era diputado entonces con el estado de guerra. La guerra de este tipo no es prolija ni limpia, ni para los débiles de pulso. Pero se hacen elecciones en 1971, en medio de toda esta circunstancia de guerrilla,
Y pasa lo que quizás era inevitable que ocurriera. En 1972 se vence a el movimiento Tupamaro. Yo le pregunto al ministro de Defensa en la Cámara, como diputado: señor ministro, ¿está terminado? Está terminado. Mayo del 72, el enemigo ha sido reducido, ya no existe, están encarcelados los que tienen que estar encarcelados y se ha disuelto la amenaza. Increíblemente ahí incide otra extranjerización que fue muy momentánea, pero que no la olvidemos, que es el contagio del peruanismo. Es decir, de aquel momento en el cual por primera vez los militares de nuestra América Latina no estaban levantándose en armas o conspirando simplemente para ocupar el poder o para defender los intereses sociales más altos, sino que empiezan por su propia formación sociológica, su origen sociológico. Los oficiales empiezan a pensar también en ideas avanzadas, y el peruanismo es lo que infecta, lo que contagia a los oficiales que acaban de triunfar sobre los Tupamaros, y entonces resuelven que ya que estamos, nos hacemos cargo del país, porque nosotros vamos a gobernar mejor que los políticos corruptos y toda esa historia. Y entonces vamos a 1973. Pero el primus movens, la causa primera, es la sedición tupamara que destruye el sistema democrático, ayuda a la dialéctica de los militares, y por lo tanto mi país, mi patria, entre 1963, origen, inicio del levantamiento tupamaro, y 1984, vive una década larga en el que dos minorías, soberbias ambas, como todas las minorías que se creen iluminadas, creen que ellos pueden hacerlo mejor que la gente votando. Un país que iba a cumplir 100 años de prácticamente ininterrumpida acción democrática. Y ese es el tema que hasta el día de hoy no ha muerto en el Uruguay. Y que para que no creyéramos que éramos únicos y demasiado buenos, nos puso la providencia o nos puso la historia a prueba. No puedo hablar de esto en forma imparcial, lo dije al principio, pero menos de esto, porque he sido víctima de bomba de los tupamaros y fui prisionero de los militares, encapuchado, interrogado y desaparecido por unos cuantos días no muy agradables de mi vida. Por tanto, comparto con el presidente Mujica, nuestro actual presidente, que solamente cuando estemos muertos todos nosotros se podrá hablar de esto con menos pasión. Pero el hecho es que, increíblemente, en 1984, una elección todavía condicionada, en el 89, que para mí es la mejor de las elecciones, porque es cuando me eligen a mí, por lo tanto, nunca estuvo tan clara la ciudadanía como en ese año. Hemos ido sucediéndonos Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Colorado y Frente Amplio. Y con esta última elección de hace unos días, porque fue en noviembre 30 el último episodio, aquellos que se levantaron contra la Constitución, contra las leyes, contra el Parlamento, aquellos que nos tildaron de todas las cosas que se les ocurrió, aquellos que hablaban de las libertades formales burguesas, bien que cuando pudieron ir a los juzgados apelaban a ellas, aquellos que habían secuestrado, matado, hoy día reciben los honores de las Fuerzas Armadas, dirigen la Policía Nacional y el presidente Mujica jura por su honor defender la Constitución de la República. Para los que estábamos allí éramos solamente dos sobrevivientes de las cámaras del 73, fue un día muy particular. Muy particular porque no solamente este personaje tan peculiar que es nuestro presidente juró porque lo dice el texto de la Constitución, sino que dedicó un largo párrafo a la importancia que tenía la obediencia a la Constitución y la necesidad de que teníamos de perfeccionar la obediencia a la Constitución. No somos un país mágico, pero
hemos retomado con algunos